¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, que la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, hoy toca el video análisis del nuevo mutante mensual Peregrino Espacial. Como ya saben, este mutante llegó hace un par de días de sorpresa al videojuego, porque ni siquiera lo habían cargado en el servidor beta ni nada por el estilo. O sea, el mutante fue creado y apenas ya se podía activar, lo activaron en el videojuego de repente. Y claro, mutante mensual estará disponible sus 28 días. Así que sí, chicos, hoy toca el análisis y recomendación de lo que podría ser directamente el mejor mutante de este año, del 2024, y también lo que podría ser el mejor mutante de ataque múltiple del videojuego. A lo mejor estoy exagerando, pero cuando vean el análisis se van a enterar del potencial de este nuevo mutante galáctico, que bueno, tiene pinta de verdad de tener un potencial bastante increíble y estar bastante fuerte. Y ya veremos si finalmente puede entrar en el meta o no. Así que, chicos, no olviden dejar ese poderoso like y los invito a suscribirse y activar la campanita, porque hoy mismo por la tarde tendrán video jugando. Perdón, no jugando todavía, comprándolo y haciéndolo en platino para ver sus animaciones, y por supuesto también tendrán video jugando con él en el PvP al máximo, para que sepan si vale la pena y para que vean su mejor combinación, que igualmente la combinación de orbes se las mostraré en este video. Así que la verdad, disculpen tanta demora, empecemos con el análisis del no mutante, que como lo están viendo es galáctico con Cyber. Así que le damos, y chicos, aquí está, 26 días, porque estoy grabando el video un día antes, así que le quedarían 25 y algo después. Chicos, Peregrino Espacial, mutante galáctico con Cyber, que tiene la habilidad de fortalecimiento, y les recuerdo que su ataque galáctico se convierte en un ataque múltiple al alcanzar el nivel 25, que obviamente les voy a dar los daños reales. Perdón, dije nivel 25, pero es nivel 15, chicos, perdonen, el nivel 25 es la habilidad lo que se mejora. Ok, análisis directo, chicos. Aparte de que estamos viendo su skin en platino, que la verdad por skin el mutante, para mí, ojo, para gustos hay colores, para mí está bastante feo, la verdad está simple, pero ya veremos cómo son las animaciones. Así que, amigos, estadísticas ahora sí. Tiene una velocidad de 6.25 puntos, lo cual es una velocidad bastante buena. Obviamente no es un ultra veloz, no es un veloz, pero tampoco no llega a ser intermediario o lento, así que es una velocidad bastante buena. Mayormente ya saben que esto sería un buen mutante intermedio, la misma velocidad que un asteroide, que un Aratomis. Ok, una vida total de 3.944 puntos, que ojo, no es la mejor vida, pero para nada es mala. Es una vida bastante, digamos que buena. No es de las mejores para su velocidad, pero es buena. Igualmente ahora haremos unas comparaciones. Chicos, ataques. El ataque Cyber, que es el individual, el conocimiento peregrino, claro, estamos viendo que tiene un daño total de 1522 puntos, pero este ataque individual tiene un pequeño aumento del daño. Así que, chicos, el daño real del ataque individual es de 1659 puntos. O sea, está bien, chicos, te da a entender que tiene 137 puntos más de daño, lo cual eso es bastante bueno. O sea, un ataque de casi 1700 en esa velocidad es muy bueno, la verdad, está decente. Chicos, el ataque galáctico, por supuesto que es múltiple, descubrimientos solares. Claro, obviamente no es esos 1522 puntos, porque si no estaría rotísimo. Pero miren, el daño real del ataque múltiple es de 1313 puntos. Ojo, es un daño múltiple bastante elevado. Para darles un ejemplo, eso lo convertiría directamente, creo que en el séptimo o octavo mutante con mayor ataque múltiple del videojuego, estando por encima del Sasquatch y estando por debajo de Fosforescente y Sakurabochi, sí, Amistad sin límites. La verdad, un múltiple bastante elevado. Habilidad de fortalecimiento desde un inicio es un 15%, y el mutante cuando alcanza el nivel 25 llega a un 35% de fortalecimiento, lo cual es una locura total. Así que, chicos, Peregrino Espacial, la verdad desde un principio me parecía un mutante bastante bien, o sea, simple, ¿no? Pero bien, porque claro,
no tome en cuenta su habilidad de fortalecimiento, que eso obviamente lo vamos a evaluar. Pero principalmente porque es un mutante galáctico y cuando tú quieres un mutante de un gen galáctico es para combatir cybers, ¿no? Pero claro, cuando tienes un ataque galáctico múltiple no te beneficia contra gem, pero eso lo compensa que en verdad el múltiple es bastante elevado y su fortalecimiento es una locura. Así que voy a hacer unas comparaciones, chicos, para que se le haga más fácil entender el potencial de este mutante. Vamos a compararlo con dos mutantes que por supuesto son los que más se le deberían de comparar. Primero, Asteroide Gestal. Asteroide Gestal, chicos, por supuesto, es un mutante que comparte la misma velocidad, 6.25, solo que por supuesto tiene velocidad, ¿no? Asteroide tiene unos 400 puntos más de vida, en realidad 500 puntos más, porque esta es una versión de daño. El daño múltiple de Asteroide, para el que no lo sepa, es de aproximadamente 1000 puntos, es de 970, o sea, la diferencia del múltiple del Asteroide con el nuevo mutante es de poco más de 300 puntos de daño. Eso es demasiado. Claro, Asteroide de ataque individual tiene 1940, casi 1940 puntos. Obviamente en Asteroide en individual le da una paliza. En vida es mejor, pero tiene la misma velocidad y el no mutante le gana en múltiple. Para darles otro ejemplo, el múltiple, ¿no?, de Aratomis. El múltiple de Aratomis, si no me equivoco, eran de 1180 puntos. Y el no mutante pues tiene 1313, les recuerdo. Claro, Aratomis tiene un orbe más, por lo cual si queremos hacer una lucha de daño múltiple, pues por supuesto en orbes ganaría un lugarcito más el Aratomis. Pero Aratomis, ¿cómo se llama? Tiene menos vida, ojo, vean esto, tiene menos vida y claro, tiene una habilidad que no conviene. O sea, no conviene en el momento, al igual que Asteroide Gestal, ¿no? Obviamente Asteroide Gestal está bien, pero tiene absorción de vida. ¿Qué quiero decir? Que el nuevo mutante, chicos, está bastante fuerte en el tema del daño, porque de forma natural él ya trae fortalecimiento, que esto le permite directamente ya ponerle velocidad. O sea, imagínate un mutante de 7.40 de velocidad con un daño mayor al Aratomis, mayor a un Sasquatch, que si se fortalece pega más que un múltiple de Barba Negra, y si pega doble fortalecido, literal pegaría más que un Breakmaster, pero por mucho. Porque claro, miren, el múltiple es de 1300. Si se fortalece 35%, si un fortalecido serían como 1770 de múltiple. Barba Negra tiene 1511, 1515, algo así. Doble fortalecido, este mutante ya pegaría 2300. Breakmaster de múltiple tiene 1950. O sea, chicos, lo de este mutante, ojo, y estamos hablando de su fortalecimiento base, porque ya si tú quieres aumentar su fortalecimiento, imagínate. La verdad, chicos, el mutante es una locura lo del tema del múltiple, principalmente. Por supuesto, tienes que hacer que aguante, que ataque, pero es un mutante con demasiado potencial, chicos. Demasiado potencial por el tema del múltiple. Obviamente es de papel, obviamente sí. Si le pones un archivista de enfrente, no va a hacer nada. Si le pones un Gar Zombie, pues obviamente papeado. Si le pones un fosforescente, papeado. Si le pones un Drug Zombie, papeado. Obviamente contra la genética que le hace counter no va a hacer mucho. Significa que es un mutante bastante equilibrado, pero definitivamente, chicos, entra entre los mejores galácticos sin lugar a dudas. Así que bueno, vamos con la recomendación de orbe, chicos. La verdad, este mutante va a tener muchas combinaciones. O sea, si ya de por sí Aratomis tiene muchas combinaciones, porque claro, Aratomis siempre depende de la situación, ¿no? 2 de ataque, 1 de vida, 2 de vida, 1 de ataque, triple forta, doble vida, el de escudo. Entonces imagínate este mutante que pues tiene mucho más daño. Así que yo les voy a dar mis mejores combinaciones y ya luego ustedes me dejarán en los comentarios cuál les gusta más y por supuesto tendrán video jugando con él, chicos. La mejor combinación es que claro, no hay una mejor, hay que probarlo sí o sí, pero definitivamente, chicos, deberían de probar la de velocidad full daño. Se aumenta la velocidad, ya va a tener una velocidad que literal ningún mutante veloz del videojuego te va a doblegar turno, y eso literal es una locura total. Claro, bueno, obviamente las series con buen orbe, pero imagínate este mutante con 7.40 de velocidad pegando full daño, o sea,
Chicos, les recuerdo, daño de 1313 de múltiple. Se le colocan 2 orbes de ataque y bueno, eso sería que un 15% más, que serían como 180 puntos más, serían ya casi 1500, y luego otro 15% serían definitivamente unos casi 1800 de múltiple. O sea, este mutante full daño pegaría de múltiple lo que pega un Breakmaster sin orbes. O sea, ese sería el ejemplo. Full daño pegaría lo que pega un Breakmaster sin orbes. Eso es el mayor ejemplo de la combinación de velocidad full daño. Así que imagínate ganarle en turnos a todos en el equipo rival y bueno, empezar a caerle a múltiple con triple peregrino. Adiós. Adiós, borrados del planeta Tierra. Imagínate si te pega de múltiple una pesadilla. ¡Ay, ay, 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 ay! Así que bueno, vamos a con la próxima combinación, chicos, que sería la de velocidad, ataque y vida. Esta combinación simplemente para amortiguar esa vida que le hace falta, simplemente por si te topas veloces o algún que otro mutante que te pueda hacer bastante daño. Y por supuesto, no te bajen al mutante y eso va a hacer que ataque fortalecido sí o sí. Y bueno, volvemos a la de un múltiple fortalecido y pegaría bastante fuerte. Ojo, no se olviden que el individual es de casi 1700 puntos, por lo cual si se fortalece una vez, madre mía, ese ataque fortalecido llegaría casi a los 2000 de daño, y doble fortalecido, madre mía, superando los 2000. La verdad es un mutante que pega demasiado fuerte. O sea, si este mutante ataca fortalecido, es GG, chicos, es victoria. De cierta forma, es como el Breakmaster, si también te pega, victoria. Es una locura, es una locura. Ok, chicos, tercera combinación, que esta es para arriesgarse y borrar a todo el mundo, chicos. Velocidad full fortalecimiento. Así es, chicos, velocidad full fortalecimiento. Manu, full fortalecimiento. Sí, chicos, imagínense que le metes, ya de por sí él tiene 35% de fortalecimiento. Imagina, para ver, ¿dónde? No tengo un mutante aquí en terraza. Imagínate, no sé, meterle un level 4 de fortalecimiento, ¿no? O level 5, que es 24%. Tendría, madre mía, ya más de 50% de forta. Y si le metes más, sería casi 80%. Ojo, 80% un fortalecido. O sea, de 1300 el mutante te va a pegar ya de un fortalecido. Te va a estar pegando aproximadamente 2000 puntos de daño, más que el mismísimo Breakmaster, un fortalecido, por lo cual ese primer turno va a ser una demencia total. Por eso esa de velocidad full daño. Y claro, imagínate que el rival tenga mutantes meta más lento que él, pero no sé, te atacó una cena, te atacó una pesadilla, buff, ese múltiple va a borrar planetas. Así que la de full forta también va a sorprender bastante. Obviamente, luego está esa misma combinación, pero con una variación, que sería la de velocidad, forta y vida. Como lo he dicho, orbe de vida, porque sí o sí, para asegurar que ataque fortalecido, y el de forta porque pues ya lo hemos visto. O sea, si ya de por sí su forta base está muy fuerte, imagínate aumentarle el fortalecimiento. Sería una locurita total, locurita total. Y luego tenemos una última combinación, bueno, una penúltima, que sería la de escudo full vida. Full vida simplemente pues para que aguante lo máximo posible. Ya su forta base es bastante fuerte, por lo cual si te aseguras de full vida, de que no te baje nadie, y sabes que vas a pegar un fortalecido o doble fortalecido, ese escudo va a estar demasiado potente, va a estar decentemente potente. Y ya otras combinaciones obviamente pueden inventar cositas: escudo, escudo, ataque, por supuesto absorción, vida, ataque. La verdad, el mutante va a estar bastante interesante porque es bastante daño múltiple y él tiene la mejor habilidad del juego, que eso es lo que hace la diferencia de lo que les estoy diciendo con Aratomis. Porque claro, Aratomis te toca o hacerlo de forta obligatoriamente y calarte el debilitamiento, o hacerlo de velocidad y andar con el debilitamiento. Al igual que el asteroide, o al asteroide lo haces de forta y bueno, te calas la absorción de vida, o lo haces de velocidad y también te calas la absorción de vida. En cambio, a este mutante ya trae de forma natural el fortalecimiento, por lo cual potencias que aguante y ya directamente le aumentas la velocidad o le pones una habilidad muy cómoda y ya el forta lo tiene él. Así que, chicos, de verdad, déjenme en los comentarios qué opinan del peregrino espacial, un mutante que por supuesto a enfrentarse a lo que él le haga counter va a ser una bestialidad total. De forma general, chicos, me han dicho, Manu, es mejor que el asteroide gestal. Bueno, de forma general no es mejor que el asteroide gestal, pero
sí tiene un potencial destructivo más grande que el del asteroide gestal. Eso es lo que a lo mejor me habrán querido decir. Potencial destructivo, potencial de daño, sí, obviamente es mucho más grande que el del asteroide, simplemente por el tema del múltiple y porque tiene el Forta de forma natural. Pero ya mejor que el asteroide, ya yo lo he dicho, tiene menos vida que el asteroide, tiene menos daño individual y que su gen principal, que es el galáctico, que lo tenga como daño múltiple, le resta, porque como lo he dicho, si te vas a enfrentar a un mutante cyber, claro, ¿cuándo te vas a bajar a ese mutante cyber si es a punta de múltiple? Pero como lo he dicho, su múltiple es muy fuerte. Es muy fuerte. Así que chicos, la verdad, me gustaría que me dejaran en los comentarios qué opinan del no mutante. La verdad, este mutante se ve que es una locura total. Se ve que se va a usar también muchísimo con velocidad full daño. Obviamente va a destruir tanques. Va a ser lo que en su momento fue el Aratomis y lo que en su momento también, obviamente, fácilmente hacía el asteroide. Claro, y ahora con el nerf a la Asimov, que ya su múltiple no está tan potente, pues ahora tenemos a este nuevo múltiple, este nuevo mutante que con su múltiple, si se llega a fortalecer, madre mía, el daño que te va a hacer es una demencia total. Chicos, los invito nuevamente a suscribirse, activar la campanita, porque por supuesto tendrán video comprándolo y tendrán video jugando con él al máximo en el PvP, y ahí es donde veremos el potencial. Probaremos 1, 2 o 3 de ellos, así como estamos haciendo con el Atlas, que pronto también video con el Atlas Inmortal. Así que chicos, espero les haya gustado el análisis, que les sirva principalmente, y ahora sí, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get to it, so he streamed me when he leave me.